Esta carta es maravillosísima y profunda. Y creo que esta primera enseñanza, ya habiendo entrado, va a probarlo. Bueno, claro, además de las 12 prédicas que se necesitaron para introducir. Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Vamos a exponer hasta ahí. Titulamos esta enseñanza: La manera en que Dios nos habla hoy. La manera en que Dios nos habla hoy. Estaré usando la Reina Valera SBT. Se ha dicho que Hebreos no dice nada de su autor. Y bueno, empezamos leyendo y no vimos el clásico saludo de gracia y paz, ni siquiera vimos la presentación, Pablo, apóstol de Jesucristo, o Simón Pedro a los expatriados. Vemos que entra el tema de una vez. Entonces, por eso se ha dicho que Hebreos no dice nada del autor, sino que se introduce con inmediatez al tema principal. Sin embargo, quiero que notemos que sí está el autor. Ya lo vemos en las primeras palabras de su escrito. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ahí está Dios Padre. Efectivamente, Él ha hablado desde los días pasados y sigue hablando hoy. Es falsa esa acusación que dice que los reformados no creemos que Dios habla. Al contrario, nosotros sí gozamos de esa palabra de Dios cada vez que nos congregamos, cada vez que hacemos un devocional privado, cada vez que hacemos un devocional familiar. Sí, creemos que Dios sigue hablando hoy. Cualquiera haya sido el escritor, el apóstol, en nuestro caso, que tuvimos una enseñanza que quisimos mostrar que nuestra posición es diciendo que fue el apóstol Pablo, pues bueno, de todas formas, como no hay certeza al 100%, cualquiera haya sido el autor, él nos está anticipando. ¿Quién es el que iba a hablar a través de su sermón? ¿Y quién es el que nos va a hablar cuando leamos la carta? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Independientemente de la firma, de la rúbrica del escritor, tenemos la rúbrica del inspirador. En este primer capítulo que empezamos hoy, de Hebreos 1, el apóstol se va a concentrar en probar la superioridad del Hijo sobre profetas y ángeles. ¿Sí? Y va a mostrarnos aquí desde la primera línea que Él es la última palabra de Dios. De hecho, vemos que lo primero que Él trata son los oficios de Cristo. Lo vamos a estarlo viendo un poco más adelante. Y al tratar los oficios de Cristo y al tratar la superioridad de Cristo tan de una vez, nos deja comprobar que sí, efectivamente había un problema con la iglesia que recibió la carta, la iglesia de los hebreos. La dificultad que tenían los destinatarios originales era cristológica. Es decir, tenían problemas en la comprensión acerca de la persona de Jesús. No habían abrazado plenamente quién es Cristo. Y sí, cuando alguien no ha entendido quién es Cristo, lo va a deslumbrar la tradición, lo va a deslumbrar otra religión, lo va a deslumbrar lo que el mundo ofrece, porque no conoce quién es Cristo. ¿Sí? Estaremos estudiando esa enseñanza en 2 puntos. Primer punto: Dios habló a Israel por medio de profetas. Dios habló a Israel por medio de profetas. Segundo punto, que será el versículo 2, la primera parte: Dios nos habla hoy por medio del gran profeta. Bien, comencemos. Primer punto, versículo 1. Hermanos, esos de los textos que a mí más me gustan de la Biblia. Me encanta cómo se expresa. Son de los versículos que son fáciles de aprender de memoria. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿sí? Es muy elegante cómo se expresa. Versículo 1. Bien.
Notamos que la carta de los hebreos o a los hebreos es teocéntrica. Comienza con Dios. Es cristocéntrica porque va a resaltar quién es Cristo. De hecho, no permite que ningún personaje, ni ningún profeta o ningún apóstol distraiga al que está escuchando, al que está leyendo el mensaje. Y nos adentra con una verdad fundamental. Es la verdad, la premisa sobre la que se sostiene toda la carta y por supuesto toda comunión con Dios. ¿Cuál es esa verdad? Dios habló. Dios habló. Es una verdad muy profunda, muy grande, fundamental. Cuando entendemos que Dios habló, estamos diciendo que Dios es Dios vivo, personal, que por gracia quiso construir una relación cercana con la criatura. Estas criaturas que llevamos su imagen. Dios habló. Nos ha hablado. Y en el versículo 1 nos dice que habló muchas veces y de muchas maneras. Otra traducción diría, en muchos fragmentos y de diversas maneras. Sí, Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí, como ya hemos estudiado, aquí está refiriéndose a todo ese periodo que conlleva desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento. Sí, Dios habló en días del Antiguo Testamento, pero esa voz no fue dirigida a todo el mundo. ¿Qué dice? A los padres, a los antepasados. Es decir, sí, Dios habló, pero su voz no estaba dirigida a todo el mundo. Él habló en varias ocasiones y a través de diferentes métodos a los antepasados de los destinatarios originales. Y esto es otro punto a favor de los que pensamos que los destinatarios eran hebreos de verdad, eran israelitas, aunque se encontraran en Roma. ¿Quiénes son los antepasados de ellos? Los israelitas. ¿A quiénes les hablaron los profetas? A los israelitas. ¿De dónde eran los profetas? De Israel. Entonces, definitivamente los hebreos sí son hebreos. Son cristianos, eran judíos que se habían vuelto cristianos. Entonces el apóstol les está diciendo, Dios les habló a sus antepasados a través de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Las revelaciones de la palabra de Dios no eran dirigidas a los griegos. Hay alguna tendencia desde el siglo II a querer decir que los filósofos clásicos de Grecia fueron salvados porque a través de la filosofía y de la meditación llegaron a verdades que los salvaron. Bueno, no negamos que dieron grandes aportes intelectuales y filosóficos, pero creemos que la salvación es solo por Cristo. Sin Cristo, por más grandes descubrimientos que alguien haya, puede ser salvo. Otros preguntan, bueno, ¿y qué hay de los chinos? Los chinos tienen una cultura y un desarrollo histórico más grande, más amplio que los mismos hebreos. Hubo imperios, descubrimientos. Dios no les habló a ellos. Fueron pasados por alto. Y así podríamos mencionar a todas las demás culturas. Dios quiso hablarle a los antepasados de Israel. La revelación no fue dirigida a los precolombinos, a los que vivían aquí en América, las culturas indígenas, mayas, aztecas y todos los demás antepasados de los de América. Tampoco la revelación fue dirigida a los árabes, nunca. Fue dirigida a los antepasados de Israel y punto. Su palabra fue entregada a profetas. Y estos profetas, que eran todos hebreos, ellos debían transmitirla a sus compatriotas hebreos, a sus compatriotas judíos. Es más, hermanos, mire, con este solo versículo que dice, a los padres por los profetas, con ese solo versículo el apóstol aquí está declarando, certificando la inspiración del Antiguo Testamento.
O sea, él le está dando plena credibilidad a los libros de los profetas. Hebreos 1:1. ¿Sí? Y va a darle tanta credibilidad a los profetas como se la va a dar a la ley y a los salmos. Que a propósito, esa era la distribución de la Biblia de los israelitas. Profetas, la ley y los salmos. ¿Sí? Eso está descartando implícitamente los libros deuterocanónicos. Dios habló muchas veces y de muchas maneras a través del canon del Antiguo Testamento, de sus profetas y no de otras formas. Los otros libros, los otros profetas, Dios no es palabra de Dios. Bien, incluyendo los apócrifos. En fin. Leamos otra vez 1:1. Dios habló, pero dice muchas veces. Claro, si usted lee, por ejemplo, en Génesis, a Abraham se le dice profeta. ¿Se acuerdan cuando Abimelech toma a la esposa y le dice, él orará por ti porque es profeta? ¿Se acuerdan en Génesis? Entonces, si hacemos cuentas desde Abraham, que fue profeta, hasta Malaquías, que sería el último del periodo del Antiguo Testamento, podríamos decir y evidenciar que sí, Dios habló muchas veces en otro tiempo. De hecho, no todos los profetas escribieron libros. Ustedes y yo tenemos los libros que fueron preservados por el Espíritu Santo. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Pero habían más profetas. Muchos más. Había un profeta que se llamaba Obed, otro profeta que se llamaba Elías, un profeta que se llamaba Eliseo, un profeta que se llamaba Idó. Y de hecho podría pensar que es más larga la lista de los otros profetas que los que escribieron. Dios habló por medio de profetas muchas veces. ¿Y qué más dice? De muchas maneras. Sí. La revelación era diversa. Y eso lo podemos constatar en que Dios hablaba a través de oráculos, visiones, señales, éxtasis, milagros, juicios, Urim y Tumim, sueños. Otras veces la voz de Dios aparecía en un torbellino, otras veces a través de un silbido apacible, otras veces a través de fuego, de rayos. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Como sea, no bastaron unas pocas palabras. No bastó un solo método para hablar la palabra de Dios. Dios mismo quiso hablar muchas veces, muchas cosas, de muchas maneras. Eso nos deja ver que el corazón del hombre siempre se ha caracterizado porque tiene un entendimiento mentecato, corto, efímero, vano, frente a los asuntos espirituales especialmente. Por eso fue necesario que Dios hablara muchas veces, de muchas maneras, para que por si de alguna manera alguien capte parábolas, salmos, proverbios, profecía, historia, leyes, variedad de estilos. Israel necesitó repeticiones. Primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Crónicas. Segunda de Reyes, segunda de Crónicas. Profecías aparentemente repetidas en Abdías con Jeremías, Miqueas con Isaías, algunos salmos repetidos. Israel necesitó memoriales, que haga unos hilitos azules para recordar los mandamientos en los bordes de sus vestiduras, que pondrás estas cosas entre tu frente, ¿se acuerdan? En los postes de tu casa. Israel necesitó utensilios, que el incensario de oro, el altar de bronce,
las láminas de los espejos que se usaron para cubrir el altar. Se necesitaron fiestas. Celebren el primero David, recordando lo que hice por ustedes en Egipto. 7 días estarán sin levadura en su territorio, recordando esto y lo otro. Y después cuenten 50 días, sigue Pentecostés. De ahí entonces, fiestas. Dios les dio prendas de vestir. El efod, la mitra, mejor dicho, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en otro tiempo. ¿Sí? Y todo esto era por algo, hermano, nada más. Para que el pueblo tuviera presente la revelación celestial. Así que entonces, ¿qué estamos comprobando? Que todas estas cosas, todas esas muchas veces, todas esas muchas maneras, todos esos profetas, ¿en dónde estaban ellos? ¿Qué dice el texto? En otro tiempo. En otro tiempo. En el pasado, los profetas jugaron un papel tan importante para el pueblo de Dios que todavía hoy algunas sectas del cristianismo y algunas religiones falsas insisten en la vigencia de este ministerio. Citan algunos versículos, por ejemplo, hay un versículo que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena y está en Proverbios. Entonces citan ese versículo para decir que todavía se necesitan profetas. Y así hay otros más que utilizan para decir que todavía hay profetas. Y se puede ver en estos días de que pululan las sectas, casi que en cada esquina una congregación nueva fundada por un profeta y ahora por unas profetisas. Ya no solamente hay pastores autonombrados, ahora también hay pastoras. Ya no hay apóstoles del Cordero, los únicos que hay, sino que ahora hay apóstoles en cada municipio. Apóstolas también. Y así sucesivamente. ¿Eso se debe a qué? A que la persona que no tiene el conocimiento bíblico genuino, cuando ve la Biblia y se encuentra con decenas de profetas, dice, es que todavía deben haberlo. Es más, yo siento que ahora yo estoy siendo llamado como profeta. Dios me está mostrando. Y empieza a creer que él es también un profeta. Irónicamente, estos pseudo profetas, ¿de qué hablan ellos? ¿Qué es lo típico que hablan los profetas de ahora? Asuntos materiales. Y lo peor, muchos de estos falsos profetas tratan de vaticinar el futuro. Y como se dan cuenta, son muchos de los problemas teológicos, los problemas prácticos detrás de ese sistema. Es un sistema que se conoce como restauracionista, o sea, trata de restaurar los dones. Todavía tienen que haber profetas. Pero lea otra vez Hebreos 1:1, que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras que en otro tiempo. Ignoran el contexto de los versículos que utilizan para decir que todavía hay profetas. Ignoran que aquí está escrito que los profetas eran para otro tiempo. Textual. Claro, profetas genuinos como Samuel, como Isaías. Las profetisas eran más circunstanciales, eran mujeres a las que se les da un oráculo, pero uno nunca ve que ellas siguieran siendo profetisas. Eran profetisas para algunos momentos, por ejemplo Débora, por ejemplo Miriam. ¿Sí? Como sea, todos esos profetas que vemos genuinos de verdad en el Antiguo Testamento, ellos ejercían sus ministerios a favor de ¿quién? ¿Qué dice el pasaje? A los padres, a los antepasados de Israel. Sus ministerios eran a favor del pueblo judío de su propia generación. Y hay una cosa que no podemos olvidar. Todo esto que aparece acá en el versículo 1, que Dios habló
muchas veces, de muchas maneras, por medio de profetas, a los antepasados, en otro tiempo. Todo esto era para anticipar. El propósito principal de la obra de los profetas era anticipar, anunciar la llegada de un profeta que daría culminación a ese tiempo. Había un gran profeta que iba a venir y que su presencia iba a ser tan trascendental, tan importante, que eso se iba a quedar en el pasado. Los profetas iban a quedar en otro tiempo. Cristo. Y así entramos al versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿De qué trataba el ministerio de los profetas? ¿De qué trataba el mensaje de los profetas? Más allá de vaticinar futuros, que de hecho era lo menos que hablaban los profetas, lo que los profetas más decían era juicio. Mensajes de condenación al impenitente. Era hablar acerca de la llegada de Cristo. Y cuando llegara Cristo se inaugurarían los postreros días y el nuevo pacto. Deuteronomio 18:15. Moisés había dicho esto: profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirán. En otras palabras, Israel, iglesia de Israel, estén atentos, porque el Señor, así como me levantó a mí, y ustedes fueron testigos de la cercanía que yo tuve con Dios, bueno, habrá uno como yo. De hecho, superior. A Él tienen que oír. Ya llegó, hermanos. Ya llegó. ¿Cómo se llama? Jesús. Punto 2. Dios nos habla por medio del gran profeta. En el primer punto vimos que Dios habló por medio de profetas a Israel. Y ahora en ese segundo punto, en el versículo 2 de Hebreos 1, encontramos lo que ya acabamos de leer. Que el gran profeta ya llegó. Tanto es así, hermano, que cuando Cristo vino al mundo, los judíos creyeron que Él era un profeta. Mírenlo en Marcos 6:15. Es más, la gente empezó como a esparcir rumores. Y en los rumores decían, ese hombre es uno de los profetas que resucitó. Uno de los 12 profetas, quizás un Jeremías o un Zacarías, quién sabe qué pensarían. En Mateo 16:14, algunos le pusieron nombre. Algunos dijeron, ese es Elías, ese es Jeremías. Pero en alguna ocasión, en Mateo 12:41, se los leo. Dice, los hombres de Nínive, aquí está enseñando el Señor Jesús, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Mayor que Jonás. Los israelitas pensaron que Jesús era un profeta o que era uno de los profetas que había resucitado. Pero fallaron porque él era no un profeta, sino el profeta que había de venir y era más grande que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, más que la suma de todos ellos. En Mateo 13:17 dice que los profetas anhelaron verlo. Ellos anhelaban conocer a Jesús. Primera de Pedro 1:10 dice que ellos estudiaron la venida de Jesús, los profetas. Entonces Cristo, si era más que un profeta, es mayor que los profetas. De esa manera, el autor de Hebreos, el apóstol, nos dice
En estos posteriores días Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios sigue hablando hoy. Amén. ¿Cómo? Por medio del Hijo. Del Hijo. La revelación divina que comenzó en otro tiempo por medio de los profetas de muchas maneras, muchas veces, llegó a su cúspide, llegó a su clímax, llegó al final, al cierre, con la encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne, se hizo hombre. Cristo es la palabra final de Dios para la humanidad. Todas aquellas diversas manifestaciones de la palabra por medio de los profetas. Es que pongámonos a pensar. Muchas veces y de muchas maneras. ¿Eso qué significa? Bueno, es una prueba de que faltaba algo. Si Dios seguía hablando y hablaba de diferentes formas, ¿era por qué? Porque faltaba algo. Que llegara al final de la revelación que es Cristo. Las vidas de los profetas, la vida de los antepasados de Israel, los santos del Antiguo Testamento y los impíos del Antiguo Testamento, ¿para qué sirven? Como un ejemplo. 1 Corintios 10:11. Son un ejemplo de amonestación para que nosotros no caigamos en los errores de ellos, ¿cierto? Pero nunca el actuar, el obrar, el vivir, las experiencias de ellos son una invitación a restaurar sus modos de operar y de servir. Es que había un profeta que se paró allá delante de todos y señaló al rey y le profetizó. Y hoy día uno se encuentra con pseudo profetas que quieren remedar eso. Y van y se paran y hacen lo mismo y señalan. Y se sienten con poder y autoridad. Es que en el Antiguo Testamento Isaías cogió una masa de higos y se la puso al rey y lo sanó. Dios me está mostrando que hagamos una masa y póngasela en la pierna al hermano tal para que se sane. Las cosas que encontramos en el Antiguo Testamento estaban anticipando la llegada de Cristo, la revelación final, pero no están diseñadas para que las remedemos. Porque ya llegó el cumplimiento de todo lo que los profetas anunciaron. Ahorita leímos en la dirección el texto en que Elías se coge, toma su manto, lo enrolla y golpea el río y el río se abre y pasa en seco. Ahora que a esas alturas alguien pretenda hacer lo mismo, pues va a quedar en ridículo, porque no estamos llamados, ni tenemos autorización, ni poder ni autoridad para esas cosas. Porque ya llegaron a su razón de ser, ¿qué? La llegada de Cristo. Bueno, ahora, aquí está diciendo, Dios nos ha hablado. Dios habla, habló y nos ha hablado. El apóstol acá no está pensando en la revelación natural, ¿no? La revelación general, a través de la creación. A través de la creación la gente no tiene excusa. Saben que Dios existe, que Dios es sabio y poderoso. El apóstol no está hablando aquí de la revelación experiencial que se refiere a las conciencias de cada cual. A través de la conciencia Dios habla a la gente, aún a aquellos que son impíos y que saben y pueden sentir que lo que están haciendo está mal. El apóstol no está hablando de ese tipo de hablar. Tampoco está hablando de ese hablar histórico de Dios a través de la providencia, cómo Dios ha organizado todos los sucesos. No, aquí Dios está hablando de la revelación especial, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la revelación especial, ¿qué características tiene? Bueno, que es progresiva. Progresiva significa que en otro tiempo habló muchas veces, de muchas maneras, y cada vez más iba siendo más claro, hasta que llegó a su final aquí en el nuevo pacto. ¿Sí? Era progresiva porque cada vez la gente podía conocer mejor a Dios. Lo que aprendió Adán fue suficiente para que Adán fuera salvo, pero Moisés sabía más cosas que Adán. Lo mismo, Moisés conoció a Dios lo suficiente para ser salvo, pero David conoció más a Dios que Moisés. Y así sucesivamente, porque la revelación es progresiva.
Bueno, y la revelación especial también es salvadora, porque es que miremos la belleza de la creación. ¿Qué aprendemos? Que Dios es un Dios de orden, de pulcritud, de hermosura. Pero esas cosas no salvan. Al contrario, muchos ven esas cosas y se arrodillan ante ellas. La única revelación que salva es la especial, las Escrituras, Cristo. ¿Por qué? Porque a través de las Escrituras, a través de Cristo, podemos conocer a Dios cómo es Él, su carácter, su voluntad. Bueno, así que esta revelación especial, salvadora, llegó a su culminación con la primera venida de Cristo. Y desde que llegó Cristo a este mundo comenzaron los postreros días. Volvamos a leer Hebreos 1:2. En estos postreros días. Los postreros días no se encuentran en el 2030, ni en el año 3000, ni que cuando aparezca que el anticristo, o que le pase esto y otro a Israel, o que Jerusalén que tal cosa, o que el chip, o que la vacuna. No. Los postreros días comenzaron desde que Cristo vino al mundo, desde que Dios nos habló por el Hijo. Estos son los postreros días. Ahí comenzó el último tiempo. Y a Dios le placerá darles fin cuando Él quiera. La pregunta es, ¿Dios sigue hablando muchas veces y de muchas maneras como lo hacía antes? ¿Dios sigue hablando exclusivamente por medio de profetas y a los hijos de Israel? La respuesta a esas interrogantes es un rotundo no. No. Porque eso era ¿qué? En otro tiempo. Y no falta el que dice, no, pero es que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El mismo que habló antes por medio de José, los sueños de José, todavía sigue mostrando sueños. Y citan Joel, y citan Hechos y demás. Bueno, hermano. Otro tiempo, debe ser claro, ¿no? Creo que está muy textual. ¿No les parece? Además, ¿para qué más? ¿Quedó a medias lo que Cristo hizo? ¿Le faltó a Dios decir algo más? ¿No es suficiente con 66 libros de la Biblia o con toda la obra de Jesús? ¿Todavía quieren más? ¿No será más bien como un deseo de autopromocionarse? Ahora miremos esto. En el versículo 1 había dicho que habló en otro tiempo a los padres. Y en el versículo 2 dice que nos ha hablado. Antes hablaba solamente a los israelitas, pero ahora nos ha hablado. O sea, mire otra diferencia. Antes la revelación solamente se daba por medio de profetas, solo a los antepasados. Sí, muchas veces, muchas maneras, pero era excluyente. En cambio ahora que Cristo llega, ya no se necesita muchas veces, muchas maneras ni profetas, porque Cristo mismo viene y nos ha hablado. La revelación especial y salvadora ahora ha sido dada a todas las naciones, ya no en fragmentos, ya no en formas, sino la palabra viva de Dios, humanizada, encarnada, hecho hombre. Es un mensaje vivo, Cristo. Es un mensaje que no necesita más volúmenes o variedad. Es Cristo mismo, su persona, lo que habla, lo que es, lo que obró. Sí, Dios sigue hablando, pero lo hace a través de lo que ya habló por medio del gran profeta que había de venir, Cristo. Ese es Cristo, hermanos. El Dios Trino habló en muchas épocas, pues en las dos épocas, el otro tiempo y estos posteros días. Dios es el autor del antiguo pacto, compuesto por la pluma de profetas, y es el autor también del nuevo pacto basado en el Hijo. Dios es el autor de ambos pactos, de la revelación de ambas épocas. Pero estos postreros días son la última revelación, ya ni más, ya ni más. No hay más. Cuánto discernimiento
¿Cuánto recelo necesitamos frente a los que se abrogan ser profetas? Frente a los que dicen que tienen dones extraordinarios, como si fueran profetas. ¿Cuánto celo hace falta a la iglesia rechazar a esos falsos profetas, engreídos, muchas veces ignorantes de las Escrituras? Primera de Juan 4:1 dice la palabra: amados, no crean a todo espíritu. Prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Son muchos falsos profetas. Hoy día el Señor ha dado pastores y maestros, no profetas, como en otro tiempo. Anote ese texto, Zacarías 13, del 2 al 5, y léalo en casa. Me parece muy interesante. Zacarías 13, 2 al 5, básicamente dice que iba a llegar un tiempo en el que cualquiera que dijera que es profeta iba a ser matado por la gente o rechazado por las personas. Desechado, básicamente. En suma, Dios ya no nos habla hoy por medio de profetas, sino por medio de su Hijo unigénito. Dios nos habla una vez para siempre a través de Cristo. Y estos púlpitos de las iglesias bíblicas, confesionales, históricas, no están para promocionar profetas. Está para hablar lo que Dios ya habló. Lo que habló en otro tiempo y lo que habla a través del Hijo. En la medida en que los pastores estén leales y fieles a ese legado, no son ellos profetas, pero lo que hablan sí es la palabra de Dios. No sus testimonios, no sus anécdotas, no sus chistes, no sus experiencias. Este es el Evangelio que Dios en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Ese es el Evangelio. ¿Cómo pretender tener profetas hoy si tenemos uno que es más grande que cualquiera de ellos? ¿Cuántas veces miramos con añoranza contar con un Elías, con un Isaías, un Daniel? Y así nos sentimos nostálgicos y románticos anhelando a alguien así. Y no nos damos cuenta que estamos despreciando al profeta que sí tenemos hoy, que es más grande que ellos, Cristo. Mateo 11:13 dice: el tiempo de los profetas fue hasta Juan Bautista. Punto. Mateo 11:13. Elena White, falsa profeta de los adventistas. Joseph Smith, falso profeta de los mormones. Y así los falsos profetas de las iglesias pentecostales, igual, falsos profetas. El tiempo de los profetas se acabó hasta Juan Bautista. Mateo 11:13. En otro tiempo Dios habló, pero en estos posteros días nos habla por medio del Hijo. Y aquellos que dicen, no, pero en Hechos hay profetas también. Pero dése cuenta que son profetas para momentos temporales y no tienen ni comparación con los del Antiguo Testamento. En los tiempos de antes, los profetas eran muchos. Dios habló muchas veces. Eran muchos profetas y ellos eran siervos de Dios. Pero es que ahora, en estos posteros días, nos habla a través de Cristo, que es el gran profeta y es el Hijo de Dios. Dios de Dios, de la misma sustancia del Padre. Preferible, es más, si tuviésemos los 12 profetas del Antiguo Testamento acá en persona, con Juan Bautista y todos los otros que no escribieron libros, no se comparan a Cristo, que es el Hijo de Dios. Los hebreos estaban titubeando porque sentían nostalgia de recuperar su tradición judía. Ay, los profetas, quisiéramos. Ay, los sacerdotes. Ay, el sistema del templo. Ay.
y con su actitud estaban despreciando lo que habían recibido, el Evangelio del Hijo de Dios. Otro detalle que no podemos ignorar. ¿Qué decían los profetas? ¿Cómo hablaban ellos? Así ha dicho Jehová, ¿cierto? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. ¿Cuándo usted ve en la Biblia que Jesús dijo, así dice el Señor? Nunca. Mira lo que voy. Cristo posee tal autoridad divina para decir, yo les digo, de cierto les digo. Y nunca tuvo que decir, así ha dicho el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él nunca tuvo que decir, palabra de Jehová que vino a. No, Él es la palabra de Jehová. Él es Jehová mismo. Todos los profetas tenían que sujetarse a lo que Dios les daba en oráculo, en revelación. Cristo no, Él es mismo la palabra. Entonces, Hebreos 1:1 y la primera partecita del 2 básicamente nos dice, Cristo es más grande que todos los profetas juntos. Él es el profeta que había de venir. Él es la revelación final. Él es la palabra de Dios viva que habla hoy. No hay más, no queremos más, no necesitamos más. Él es más que suficiente. Cristo. Para terminar les voy a decir dos aplicaciones. Primera, Dios ya habló de todas las maneras posibles. Cuando alguien dice es que si Dios se me presentara y me dijera que tal cosa o que mostrara una luz y que... No, Dios ya habló de todas las maneras posibles. Hasta vino personalmente en su Hijo. Él es la palabra viva de Dios, el Hijo del Dios viviente. No fue necesario que viniera muchas veces, ni que siguiera hablando de muchas maneras, porque ya cumplió satisfactoriamente lo que el Padre le encomendó. Por tanto, Él es superior a todos los profetas juntos, desde Abraham o Moisés hasta Malaquías y Juan Bautista. Qué enorme privilegio es escuchar la predicación del Evangelio. Cuando se escucha la predicación del Evangelio, se está escuchando al Hijo de Dios. Está escuchando al Hijo de Dios hablando hoy. Dios en esos posteros días nos ha hablado por medio del Hijo. Así que cada vez que usted y yo nos congregamos a escuchar la predicación del Evangelio o que gozamos de ahora transmisiones y grabaciones con la predicación del Evangelio, estamos recibiendo una oportunidad única de gracia para venir a la presencia de Dios y escuchar su voz de manera personal, de manera congregacional. ¿Y puede creer que hay gente que desprecia eso? Segunda aplicación. Desde el primer versículo, el escritor muestra la superioridad de Jesús con respecto a los profetas. El Hijo no solo es la consumación de las promesas de Dios, sino como veremos en la siguiente enseñanza, Él es el heredero y el creador de todas las cosas. Los profetas eran un grupo de personas llamadas, inspiradas por Dios para transmitir la revelación, pero Jesús es el Hijo único, primogénito de Dios, por medio del cual su mensaje fue terminado. Y así como Dios habló a través de profetas en otro tiempo, y ahora nos habla por medio del Hijo, bueno, Cristo sigue hablando hoy todavía por medio de los apóstoles en el Nuevo Testamento y de la gran comisión de la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos, porque Dios en estos posteros días nos ha hablado. Amén. Oremos.